Cordial saludo. Este video está dirigido a los estudiantes de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos sobre nuestro proyecto de investigación que trata sobre el populismo penal. Los integrantes de nuestro grupo quienes realizaron este trabajo son Dana Lidney Domínguez Talero, Diego Alejandro Aguilar Barragán y quienes habla Farid Santiago García Jiménez. También va dirigida a la asignatura Proyecto de Investigación, quien la dicta la docente Catalina Wolfer Stavisky Vanegas. Nuestro proyecto del populismo penal tiene como su resumen que este artículo estudia la posibilidad de utilizar el concepto del populismo punitivo para catalogar la relación entre las actitudes punitivas de los ciudadanos y la política criminal de un corte expansivo en Colombia. Lo anterior define como ruta metodológica un acercamiento a la cuestión de tiempo en 3 etapas. Inicialmente definimos el concepto del populismo punitivo, que se sitúa al interior de la denominada cultura del control. Posteriormente también comenta las dificultades presentadas al importar estos conceptos en nuestro contexto colombiano. Y finalmente se plantea la necesidad de crear un concepto que capte la especificidad de la cultura política colombiana. Allí, en nuestra introducción, dice que el populismo penal es una clase de punibilidad que influye en la política penal contemporánea. Allí los políticos explotan con fines electorales la preocupación en la sociedad que generan ciertos conflictos sociales y, como consecuencia del cubrimiento informativo que estos reciben presentando propuestas expansivas del derecho penal, utilizan estos réditos para ganar o aparentar réditos electorales que al fin se ven reflejados allí. También hay populismo punitivo en aquella sociedad donde se utiliza el derecho penal expresivo autoritario. Sectores políticos dominantes utilizan este derecho penal para efectos electorales sin tener en cuenta que estas consecuencias no tienen ningún tipo de efectividad. Los principales medidores de esta sensación son la desigualdad económica y la inestabilidad laboral. La sociedad allí debe presentar una decisión interna que permite diferenciar claramente a la mayoría frente a los grupos marginales. En el caso que nos respecta como país, Colombia, se puede deducir que este populismo punitivo ha tenido lugar innumerables veces tal como se manifiesta en lo anterior dicho, resaltando el interés político para conseguir una mayor favorabilidad, como puede citarse en el caso de la cadena perpetua para violadores de niños, que es una situación que genera bastante agrado porque es un tema que indiscutiblemente muchos estamos de acuerdo, pero que en su práctica es inviable teniendo en cuenta que no es posible llevarse a cabo por un simple control constitucional. Como en este caso también se han presentado muchos más que han sido un irrespeto a las normas porque ya están consignadas, pero aún así estos electores, estos representantes se aprovechan de sus electores para llegar al poder y hacer lo que se llama como populismo penal. Y de acuerdo a lo anterior es que nosotros nos planteamos la siguiente pregunta, y es que ¿cuál es el impacto sociojurídico del populismo penal en el ordenamiento jurídico colombiano desde la reforma del Código Penal, la 1761-2015, que esta es donde se crea el tipo penal de feminicidio, hasta la última reforma? Bueno, nuestro objetivo es determinar cuál es el impacto sociojurídico del populismo penal en el ordenamiento jurídico colombiano desde la reforma del Código Penal, específicamente desde la creación del tipo penal de feminicidio, hasta la última reforma. También describir qué es el populismo penal, determinar cuáles son los principales desarrollos teóricos sobre el populismo penal, indagar cuál es el impacto del populismo penal en esas reformas, analizar cuál es el impacto jurídico del populismo penal en el ordenamiento jurídico colombiano desde la década del 90 hasta la última reforma del Código Penal. Así bien, la justificación de este estudio, de este proyecto y de este trabajo es analizar objetivamente el concepto de populismo penal y por qué aparece de manera tan prominente en Colombia, especialmente en los complementos legislativos que tanto han cambiado desde la Constitución de 1991, así como el análisis de los efectos negativos del control popular sobre la democracia en los últimos años, que ha influido pues indirectamente en las expectativas de la población colombiana ante el temor, ante la zozobra que reinan en el país por las situaciones que han ocurrido, donde pues
La población confía en los líderes que toman decisiones, promesas que aun cuando las cosas cambian decisivamente, la imposibilidad de lograrlo siempre termina en la erosión pues del ordenamiento jurídico, especialmente en la violación pues de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución política, en pos de beneficios pues particulares. El populismo busca prácticamente explotar la ignorancia de quienes lamentablemente no tienen la oportunidad de obtener ya sea la educación para ocupar puestos claves o la ignorancia de quienes viven en situaciones en las que no pueden informarse de manera adecuada, donde la información que generalmente obtienen y reciben se tergiversa a través de los medios de comunicación. Así pues la población termina irremediablemente confiando en ellos, en los medios, lo que genera pues miedo en la sociedad. Los legisladores colombianos tendieron a responder a emergencias, a presiones mediáticas y demandas sociales para abordar delitos como lo es el feminicidio, las quemaduras con ácido, la conducción en estado de embriaguez, el aborto. En estos casos, el populismo punitivo ha permitido a los gobernantes y a los legisladores colombianos utilizar las consecuencias simbólicas del Código Penal para apaciguar a las masas, para que la opinión pública y las víctimas de diversas conductas que responden a la ineficacia de la prevención del delito por parte pues del Estado. Así, la ley penal es utilizada por los actores estatales para señalar que están tomando medidas para resolver los diversos problemas pues apremiantes del país y prevenir el crimen a través de medidas represivas. Pero su efectividad no ha sido probada porque pues ni siquiera consideran o tienen en cuenta a los principios, a los expertos y a los controvertidos. En este caso, se ignoran las verdaderas razones de ciertos comportamientos y acciones que en realidad pueden tener resultados positivos en términos de prevención, y de esta forma evitan la implementación de políticas públicas encaminadas a mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales, y los ciudadanos temerosos se preocupan más por la seguridad que por la incertidumbre de las condiciones de vida, aumentando así pues la desigualdad. Nosotros usamos escogimos dos teorías, la teoría política del populismo del autor Martín Retamoso, el cual expone que el populismo penal será una forma de crear uno de los polos decisivos a nivel de formaciones sociales específicas, en donde las clases sociales se convierten en claros principios de tradición popular, sin los cuales no pueden ser considerados agentes políticos. Y en la primera variante, el populismo pues consiste en presentar la cuestión de la democracia popular como una posición antagónica, compuesta frente a la ideología pues dominarse tanto en la clase obrera como en la clase alta, en la clase dominante, y la clase sería aquí un principio integral pues de expresión. La segunda teoría que escogimos es la lógica política y ambigüedad ideológica del autor Antonio Antón, en donde nos dice que la racionalidad populista de la CAU no es ni una ideología ni una teoría política con una estrategia y un programa claro, no es ni una doctrina completa o cerrada como las doctrinas clásicas del siglo XIX, que son el liberalismo, socialismo, marxismo, nacionalismo, ni es una radicalización que vaya más allá de la promoción de la participación popular y la democracia. Simplemente define algunos criterios básicos para la acción política, que son 3. El primero es la polarización desde arriba y desde abajo. 2, empoderamiento y hegemonía popular frente al poder establecido. Y 3, la radicalización democrática y participativa, que es un proceso constituyente frente a lo que es la oligarquía. Estos 3 ejes, que no se limitan al presente, dan a la teoría una imagen popular que la distingue de la actual minoría oligárquica y sus políticas antisociales. Sin embargo, no son suficientes para determinar su significación política, orientación programática y desarrollo. Estas teorías se relacionan profundamente con nuestro proyecto, puesto que hemos logrado entender más a fondo la parte política del proyecto, y en la segunda hemos comprendido pues la parte histórica del populismo penal. Como metodología propuesta de este proyecto de investigación, escogimos el tipo analítico porque este proyecto de investigación se basa sobre todo en analizar las reformas que ha tenido el populismo penal, el impacto y una serie de contenidos que son muy importantes para ver. Este tipo va relacionado profundamente con el método de análisis estructural del estructuralismo, ya que en este descubrimos o elaboramos una realidad que en principio no es posible observar, es decir, nos tenemos que enfocar muy bien en el tema y menoscabar para poder llegar allí. El método analítico es el método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, es decir, que se descompone en partes o elementos para observar allí pues, las causas y la naturaleza y los efectos de estas. También allí encontramos que este texto tiene como metodología la teoría jurídica y argumentación. ¿Por qué? Porque el populismo penal roza arduamente con la regulación de las relaciones sociales por el simple hecho de oponerse o al menos hacer una crítica a los sistemas penales de todo el mundo.
En esta ocasión pues se hace la crítica lógicamente a nuestro país, lo que nos concierne a nosotros que es el colombiano, que evidencia muchas falencias, como se dijo anteriormente en varios apartados de este video, pero que con el populismo penal pues se intentaron regular algunos delitos que ya se encontraban expresos en el Código Penal colombiano, y junto con eso se analizan nuevas tendencias de protección de derecho frente a las realidades y problemáticas de la sociedad contemporánea. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.